Hola. Sí, bueno, continuando con el panel, está acá Diego Roque, Waldo Montarel, uno empresario, el otro profesional independiente con una amplia trayectoria en la docencia. Bueno, van a plantear su visión con respecto a los plazos, precios y calidad, y dar una introducción de la temática. Sin embargo, ya la hemos tenido en el anterior. Para, para que se grabe de la emisión. No resuelta todavía. Yo a lo largo del ejercicio de mi profesión me ha tocado, digamos que he tenido el privilegio de ejercerla desde distintos ámbitos de actuación, desde que me he recibido a la docencia hace un año, desde, desde el ámbito de la administración pública, puedo ser muy joven jefe de estudios y proyectos de producción pública de distribución de materiales de instituciones escolares y después director de esa, trabajar en la Secretaría de Vivienda en el breve periodo que existió la Secretaría de Vivienda, como director de hábitat de desarrollo, donde sumergí el tema de la social y la cultura social. Trabajé desde el ámbito de ONGístico, digamos, en ONG, PROAS, soy unos impulsadores, siempre motivado por el tema de la problemática de la vivienda social, sus circunstancias, el tema de la otra arquitectura, la arquitectura formal, la arquitectura informal, con clientes colectivos que es comunidades vulnerables que deberían estar acompañadas permanentemente por arquitectos que hasta el día de hoy no están debidamente acompañados. Bueno, esta posibilidad y el ejercicio profesional libre de siempre. Y esta posibilidad de haber transitado estos distintos ámbitos de actuación me ha permitido tener como perspectiva comparada, digamos, sobre los distintos desafíos, sobre más allá de donde te toque actuar, cuáles son las invariantes desde el punto de vista casi ético que deberían regir de la institución. Haciendo poco, pero me invito que dar algunas reflexiones desde el ámbito de la actuación profesional libre. El tema, bueno, se circunscribe a una situación particular que es la mano, con un comitente identificado y personalizado y con una encomienda específica también, generalmente bien especificada, pero con el curso de la actuación y el desarrollo de la obra, uno se lleva su sorpresa. El tema de la... Ya sabemos que la doctrina coincide en general en que la cuestión de los elementos esenciales de cuatro, uno es el sujeto, el sujeto, el contexto en este caso, y otro es el objeto,
objeto de la encomienda, que es la obra, de la obra, y el precio y los plazos. Los tres últimos elementos, objetos, precios y plazos, están interrelacionados considerablemente. Se modifica el objeto, se modifican los precios. Digo esto porque hace a la naturaleza del ejercicio de la función que estamos trabajando el tema de un ejercicio que se prolonga mucho en el tiempo, la aplicación de una encomienda, la aplicación del proyecto por parte profesional, la interrelación con el comitente para dar una lista de encomiendas que objetiva que seguramente vamos a dificultad de poderla cubrir. Hay muchas cuestiones de deseo y de fantasía que ya mueren las palabras. Quedan muchas cosas en el campo. Ya desde ahí pasa a ser una forma de ejercicio profesional bastante cómoda. También está consensuado desde el punto de vista casi doctrinario de que hace a la naturaleza de la obra el vicio. No existen obras sin vicio. Entonces ya hay que asumir de entrada de que nos tenemos que hacer cargo de otras dimensiones no deseadas del ejercicio de la profesión. Y por cuánto tiempo somos responsables de esos vicios ocultos, transparentes, que es todo un tema. Y después está el tema de cómo es la naturaleza del accionar de la profesión libre de una obra llave en mano, en donde, como bien dijo acá Gerardo, la encomienda, la naturaleza del trabajo que nosotros hacemos como arquitectos es una encomienda de obra intelectual, tanto el proyecto como el control de la obra, dicha en términos de dirección técnica, cuando interviene una empresa constructora responsable de toda la obra, todos los rubros, conducción, cuando no hay una empresa constructora y hay subcontratistas por rubro, o administración de obra, cuando el profesional aparte debe manejar dinero ajeno. Ninguna obra cuesta lo que el arquitecto dice que va a costar, lo que el cliente cree que le va a costar y va a gastar. Ninguna obra dura el tiempo que el arquitecto dice que va a durar y que el cliente quiere que se la haga la obra. Y en el medio, todos los inconvenientes de la naturaleza, de los vicios, de sorpresas. De los imprevistos adicionales que impactan en los precios, impactan en los plazos. Entonces, es una práctica, la verdad, profesional muy compleja. Comparada con otras profesiones, diría que es una de las más complejas. Y aparte que tiene el inconveniente que desde en todo el proceso de concepción de la obra hasta la materialización y la entrega de la obra, la cantidad de actores que intervienen y cuyos comportamientos impactan directamente sobre el precio, sobre los precios, sobre la calidad, no todos ellos pueden ser controlados por el arquitecto. A la hora de cuando existe el conflicto, y la obra no dura lo que tiene que durar, no cuesta lo que tiene, el arquitecto es el fusible y la variable de acuerdo. Entonces, es muy importante, cerrando, actuar con criterio preventivo y tratar de explicitar los términos de la encomienda lo más claramente posible, como para evitar crear falsas expectativas y uno cubrirse, porque si no, uno transita el ejercicio de la profesión con la espada de Damocles todo el tiempo. Es una profesión de alto riesgo. Y eso lo puedo decir con conocimiento de causa, porque he tenido a lo largo del ejercicio de mi profesión algunos conflictos importantes que han terminado en tribunales
y que me han costado muy caro, incluso con clientes muy confiables, buenas personas, con buenas intenciones, pero el conflicto se manifestó y a la hora de que quién se pone, como se tiene que poner, los arquitectos estamos bien protegidos porque somos en principio responsables solidarios de todo lo que pasa en el proceso de la concepción y implementación de la. Tenemos otro inconveniente, siempre trabajando desde la mirada de obra, llave en mano, con cliente identificado. Digamos la obra de todos, que hay muchas otras formas de pensar la profesión. En esa modalidad también está el tema de que, a ver, ¿cómo decirlo? Haciendo foco en el tema del costo y de los precios. ¿Qué grado de intervención tenemos nosotros los arquitectos en la definición del precio, del costo de la obra y el tema del plazo de la obra? Yo hace bastante tiempo que me he desligado de la responsabilidad explícitamente manifestada al cliente de cuánto va a costar la obra y en qué tiempo. Si bien se prefigura un plazo de obra en función de la complejidad, si bien se prefigura, no me hago responsable bajo firma ni del plazo ni del costo de la obra. Aparte, ya sabemos que los costos son de expresión automática y todos los precios y todo lo que uno pueda cobrar como honorario profesional está colgado como porcentaje del costo de la obra, son provisorios, se pueden ajustar automáticamente durante y al final de la obra. Digo que no asumo esa responsabilidad cuando la obra no tiene para empezar una empresa constructora de promedio que te puede garantizar el cumplimiento de ciertos plazos y son obras, lo típico de hacer obra por administración, buscando abaratar la obra con subcontratistas, en donde nosotros por lo general hacemos conducción de obra más que de gestión técnica. ¿Sí? Muchísimo más trabajo. Entonces, si a la mano de obra la contrata el comitente, el que se tiene que hacer responsable del plazo de obra es el comitente. Porque quien firma la encomienda de la obra material es el comitente y el subcontratista o contratista. Eso no siempre el comitente lo tiene claro. Y la cosa se complejiza cuando el cliente te pide que le hagas el proyecto y que le hagas la obra. Que le hagas la obra en donde te pide una encomienda intelectual y te pide una encomienda material. Y hay los arquitectos la queremos pasar a jugarla de contratista. ¿Sí? Entonces, yo en esos casos automáticamente renuncio a la dirección técnica porque es incompatible, no me puedo controlar a mí mismo, aunque de hecho la hago implícitamente. Al buen arte del buen control. Entonces, esa función es irrenunciable, porque están todos para eso, pero a su vez te piden el objeto terminado. Yo formalmente renuncio a la dirección técnica para evitar problemas legales y en ese caso me pongo la camiseta del contratista. En general, yo prefiero construir mis propias obras proyectadas y no hacerlo con mano de obra elegida por terceros o por comitente, porque, bueno, tomo las previsiones de buscar mano de obra que conozco, que garantiza calidad del resultado, y evito un triángulo fatal, que es el triángulo del comitente como actor, el profesional que controla, en este caso, y el que ejecuta, porque siempre en esta trilogía salimos perdiendo. ¿Sí? El comitente le tiene la cabeza el contratista, al comitente, de que el arquitecto controla, de gastar de más. Entonces, esta situación se le evita cuando vos pones la mano de obra, porque la persona responde a quien paga, y es quien a quien le paga. Y entonces,
pasa a ser una relación de tres, una relación de artista. No siempre tenemos la suerte de que nos encomienden la obra material. No obstante, lo asesoramos al cliente, siempre la idea de poder estar trabajando con mano de obra que conoce, y eso por lo general también trae consecuencias, porque es una actividad, fidelidad y la falta de la alta nada. Bueno, eso es con respecto a la actividad profesional libre que a esta altura del partido, si bien he hecho toda la vida esto y vivido la medida de forma profesional, es la que me arregló muchas certificaciones, pero no es la que más me interesa. A mí siempre, paralelamente, me ha movilizado mucho el tema de la con ese tema. Con ese tema siempre he tratado de que el tema de la arquitectura para los sectores vulnerables, el tema de la arquitectura social, que se le ejerce a través de reparticiones públicas o de ámbitos de ONGs vinculados a la sociedad civil, son formas de ejercicio profesional que exigen de parte del profesional el manejo de algunas variables para las cuales la facultad no nos forma. De hecho, la facultad niega en su cuerpo curricular el tema de la arquitectura social, salvo pequeñísimas pinceladas. ¿Sí? De hecho, la arquitectura en los módulos curriculares de la arquitectura social son electivos, optativos. El estudiante puede salir de la facultad y recibirse de arquitecto sin saber que existe esa otra arquitectura que exigiría de él conocimientos y destrezas que la facultad, por supuesto, no da. Salvo en algunas facultades que están más avanzadas, Córdoba, por ejemplo, Córdoba con el DEBE y toda su cultura y con todo el espacio que creó, bueno, son como precursores, o han sido precursores, Horacio Berrete y todos sus títulos demás de este camino. Víctor Pelli, del noreste, pero son luchar contra el marino violento porque el tema de la agenda social y toda su implicancia está prácticamente ausente de la cultural. Y yo creo que es una asignatura pendiente que tenemos. La arquitectura es un servicio, debería ser casi obligatorio y esto debería estar regulado, legislado, y estamos en pañales. Y partiendo del autoconvencimiento que somos países en vía de desarrollo, hay situaciones de construcción del hábitat, sin respeto a la naturaleza, respeto al ambiente, y en gran medida somos corresponsables de esos efectos colaterales dañinos que se manifiestan, porque los profesionales nos toca ejercer la profesión, nos toca diseñar ciudad, estamos habilitados para hacerlo, que ahí aparece el tema de la incumbencia, y resulta ser que la facultad no nos forma para todas las incumbencias para las cuales este es un tema. ¿Sí? Yo he hablado con colegas que han tenido el desafío de trabajar en la administración pública, en la construcción, de acá, por ejemplo, la última gran ciudad que se proyectó desde el IPB, que fue Loma de Tafí, ciudad de 1.600 viviendas, 7.000 almas, ¿sí? Una ciudad, y esa se la ha proyectado desde un equipo de 5 proyectistas del IPB, y haciéndose lo que podía, porque la facultad nos ha dado poquísimas
conocimientos con respecto a la qué hacer con la piedra urbana y peleando contra la especulación inmobiliaria y todo lo demás, pero haciendo agua porque no manejamos variables fundamentales que hacen el diseño urbano. Bueno, también el diseño participativo, la vivienda evolutiva y un montón de cosas que hacen la necesidad de el 99% de la población o más, no sabemos para qué. Entonces, me parece que la expectativa era arrimar el encuentro de alguna manera algunos desafíos, simplemente tomar conciencia de todo lo que va a hacer y todos los casilleros que están funcionando. Buenísimo sería lo que acaban de estar hablando, tener una grilla de posibles elementos contractuales que según la naturaleza de la encomienda, uno los vaya llenando como para poder tener la cobertura necesaria. Bueno, hay cosas que ni siquiera están visibilizadas, dimensiones del ejercicio de la protección, que ameritaría primero que visibilizarla para después ver un plan, porque si no, estamos Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo desde el ámbito que estoy trabajando ya hace 6, 7 años de la empresa familiar, la verdad que como arquitecto cuando salí y me metí en el ruedo, fue, bueno, todo nuevo, creo que todo nos pasa cuando empiezan. Y yo particularmente me metí en uno de tipo de obra que son los que menos vemos, ¿sí? Que son los de desarrollo urbano, estamos en San Pablo, en donde, bueno, me di con tipo de obra compleja, en la cual nunca había visto, bueno, nada de eso, porque intervienen muchos profesionales, muchos factores, viales, gasoducto, infraestructura, obra hidráulica, bueno, son obras grandes, son desarrollos de más de 40 hectáreas, en donde, bueno, creo que es algo muy, muy positivo que yo le veo al arquitecto y lo veo desde mi punto de vista, es que salimos preparados para entender todo, para pegarnos a profesionales a cargo, o sea, en mi caso me pegué mucho a hidráulico, muchos ingenieros civiles, muchos ingenieros eléctricos, toda una obra vial y una obra de infraestructura requiere de mucho conocimiento, porque son ciudades que se desarrollan, o microciudades, y creo que el arquitecto sale muy, muy ávido de eso, sale muy, muy preparado para escuchar todas las partes, para entender. Obviamente siempre está el estudio extra, informarte, agarrar el libro de vuelta, meterte en el tema, en tecnología, en maquinaria, bueno, participan muchos factores que son interesantes. Yo quería hablar un poquito puntual de este tipo de obra, en donde la mayoría de los proyectos que desarrollamos con la empresa, tanto de edificios de altura como proyectos de tipo urbano, nosotros no tenemos un comitente o un cliente ya particular, sino que nosotros desarrollamos, que ya voy a explicar un poquito el proceso del desarrollo, desarrollamos y requiere su tiempo, sus 2, 3 años de proyecto, donde participan un montón de entes, y después salimos a la gente. Y ahí aparece el cliente. Es como que constantemente, digamos, los procesos del desarrollo, el primero, elegir la tierra, a dónde vamos a ir a apuntar. Y uno puede tener una idea de dónde apunta, o qué es lo que está buscando, pero de ahí en más tiene que convencerlo al otro que venda o que participe en el tipo de desarrollo. Después vienen las negociaciones por esa tierra, que son negociaciones largas y amplias, en donde me llevan mucho tiempo.
pasan hasta gobierno de por medio, y una vez que se adquirió la tierra, empieza todo el proceso de proyecto, en donde participan arquitectos, ingenieros civiles, ingenieros hidráulicos, escribanos, abogados, agrimensores, un montón de profesionales dentro de este tipo de desarrollo. Y después empiezan todos los procesos de aprobaciones, ¿sí? Uno primero desarrolla el proyecto general, y ahí empieza toda la cadena de presentaciones, ¿sí? Todas estas presentaciones a veces llevan un año y medio, no son obras, ya sea en edificio en altura o tipo country, que llevan mucho tiempo. Y luego viene la etapa de comienzo de obra, ¿sí? El comienzo de obra, acá no tenemos primero crédito para hacer un tipo de desarrollo, así que la misma venta va financiando el proyecto. Y la otra es que tampoco tenemos estudios de mercado tan, bueno, tan como tiene Estados Unidos o Alemania. Sí. No, mi pregunta es si dentro de ese proceso no debería haber dado. Ahí te equivocas. Sí, el estudio de mercado, en nuestro caso, es mucha información de lo que hay, pero no hay un estudio como tienen los yankees o muchas gracias, en donde ya se sabe qué empresas van a venir en cierto tiempo a esta zona, como dice, por ejemplo Florida, que te dice ahora va Amazon, Netflix, etcétera, y que se va a necesitar este tipo de vivienda. O como es Vaca Muerta, por ejemplo, o como va a ser los litio ahora, que ya hay estudios grandes donde te dicen que va a necesitar 10.000 viviendas, o para empresas privadas. Nosotros no disponemos de ese tipo de estudio de mercado. El estudio de mercado es uno, la empresa adentro, viendo, te diría que a nivel de olfato, hacia dónde está yendo, en donde el riesgo es muy grande, ¿sí? Porque el proceso de que uno elige la tierra, compra, empieza toda la etapa del proyecto y empieza a construir, pueden pasar 3, 4 años hasta que sale uno a la luz y a la gente le gusta. Ese es el otro desafío que uno tiene, que a la gente le guste y la misma venta va financiando esa obra. En el medio de los proyectos, como decía el arquitecto recién, hay muchos factores que van saliendo en el medio. El tema hidráulico, por ejemplo, es uno de los temas más importantes y tiene doble impacto. Tiene un impacto en el lugar donde uno está situado y un impacto económico muy grande para la empresa que no se lo ve. No es algo, no es un detalle de terminación en donde uno dice, ay, qué lindo que está esto, sino está todo subterráneo, no se lo ve. Y el cliente cuando entró solamente ve la calle, no sabe que hay un canal a 3 metros abajo que recorre 2 o 3 kilómetros de largo, donde hay trabajo grande previo. Y después está la sociedad, el lugar donde uno aporta el agua, ¿sí? Así que el tema y todo eso, muchos de estos tipos de desarrollo solucionan un montón de temas sociales, muchas veces, porque es muy difícil en zonas donde se inunda, por ejemplo, para los gobiernos intervenir, decir, te adquiero tu tierra porque acá tengo que hacer un canal o una laguna de laminación. Sin el privado es muy difícil hacer. Entonces hay un trabajo en conjunto que es súper importante. Pero todos estos procesos, como la obra de infraestructura de agua y cloaca, los pozos de agua, toda la red de energía, los gasoductos, participan tantos entes que los plazos son a veces, uno va, pero los plazos son muy difíciles de medir. Y uno cuando vendió un terreno, un departamento, ya tiene por un boleto de compraventa y en el futuro una escritura, compromiso ya con el cliente, que bueno, hay que cumplirlo, ¿sí? Y hay tantos gente que participan en estos tipos de desarrollo, por lo menos en mi experiencia, que bueno, cuestan mucho medirlo o programarlo, porque, por ejemplo, el proyecto hidráulico, una vez
se empieza la obra, hay inspecciones constantemente de la DPA, de la Dirección Provincial del Agua. Una vez que se termina la obra, lo mismo, y previo a la finalización de la obra, hay un cierto periodo de lluvia que hay que hacer aviso de ese periodo de lluvia para que ellos te inspeccionen cómo están las calles previo y cómo está después de la lluvia. Una vez que pasaron esa lluvia, aparecen los finales de obra por la parte hidráulica. Entonces, uno cuando se larga en estos tipos de desarrollo, los factores de riesgo son altísimos. Bueno, el compromiso de nosotros con el cliente, uno lo hace de la mejor manera posible, en donde hacemos que participen los mejores profesionales de las cosas que uno no sabe, la parte hidráulica, la parte de energía, y toda la red de infraestructura de agua y cloaca. Que la verdad que bueno, yo desde el rol de arquitecto, yo me metí desde hace 6 años con la mayoría de estos proyectos, y con constante aprendizaje, de la parte tanto profesional, creo que me voy nutriendo muchísimo y siempre se aprende mucho, de la flexibilidad que uno tiene para escuchar y para aprender, y para discutir, porque a veces hay cosas muy buenas. Y el tema de la obra de infraestructura del tipo country aparece, hablando un poquito más del tema costos, algo que yo venía de la FACU, de lo que es proyectar y entregar. Esto tiene que no se hace con mano de obra. Digamos, la mano de obra es muy poca. La mayoría de la obra se realiza con máquinas. Excavadora, Bobcat, de la máquina que uno ve, en donde, bueno, ahí el motor de todo esto, me acuerdo cuando empecé con la empresa, y uno de los profesionales, yo me le pegué, me dice, esta obra se hace con máquinas. Y eso lo llevó a la empresa también a otra visión, porque fueron uno de nuestros proyectos, y en donde aparecen, digamos, este factor máquinas, uno no lo maneja, no maneja los tiempos, no maneja que se rompe una manguera, que se cubierta, o que el maquinista no puede. Eso quiere decir que si yo tenía previsto tirar 200 metros de cable, de hacer agua de cloaca, si el maquinista no está, no solo se pincha una rueda, eso no se puede avanzar. Así que creo que el profesional, el arquitecto, esta es una charla que tenemos con mi viejo, me dice, vos sos más especialista que yo en esto, así que tomás vos las decisiones, todo lo que es este tipo de obra. El arquitecto sale con un rol muy protagonista, por lo menos de mi lado, porque uno de mis mentores fue arquitecto, así en este tipo de obra, así que yo aprendí mucho de eso, y de la visión, y de cómo entender la obra. Que eso yo sí a la Facu le doy gracias por eso, por la flexibilidad de cómo nos forman en ese tipo de obra. Pero uno de los temas que estaban tocando es siempre el comitente. Desde nuestro punto siempre es como al revés. Yo no tengo directamente alguien que me pide algo puntual, sino que nosotros ofrecemos el producto, hacemos todo el tipo de desarrollo, la arquitectura, todas las instalaciones, las construimos nosotros, gente propia, y después salimos a la venta. Creo que en estos 6, 7 años que estoy en la profesión, sí me llevo un montón de sorpresas de lo que uno a veces planifica una obra o unos tiempos, y esos, por un montón de motivos, se postergan. Y en este caso me tocó vivir pandemia, me tocó vivir importaciones donde los motores de ascensores no ingresaban, me tocó vivir un montón de situaciones que uno como profesional o como empresa no lo puede plasmar ni prever. Y la verdad que uno se angustia muchas veces en eso, porque bueno, uno asume un compromiso, hizo todas las cosas bien para que eso funcione, y a veces esos plazos nos exceden y se nos van de las manos.
pero no justamente por falencias nuestras, sino por un montón de, digamos, de personajes que participan en estos tipos de desarrollo. Y el financiamiento se hace a través de, creo que aporta la verdad en, digamos, desde el inicio. ¿Cuál es el porcentaje que tiene la empresa con capital propio? ¿Sí? Mira, la mayoría de estos productos, de estos proyectos son proyectos de inversión muy altas. Uno de los tipos de desarrollo son 43 hectáreas, son casi 600 lotes que estamos haciendo con toda la obra de infraestructura. También estamos haciendo edificios en altura de 16, 17 pisos acá en el centro. Y unidades de todo tipo. Son obras de envergadura, en donde está la parte privada y la parte nuestra para empezar digamos, que arranque el motor, pero sin la venta es muy difícil de determinar un tipo de desarrollo. Por eso, digamos, El porcentaje, digamos, en el proceso de hacer lo más importante en esto para que funcione, obviamente, es el dinero del cliente. Entonces, el hecho de transformar esto, el manejo del dinero del cliente, va a mi pregunta. ¿En qué momento el proceso puede vender? Legalmente. No estamos hablando de una posible venta. Estamos hablando desde el punto de vista del Código Civil y Comercial y dentro de los procesos de la provincia de Tucumán. ¿En qué momento se puede vender? nosotros, puntualmente, nos pueden corregir todo, nosotros puntualmente, cualquier venta que se realiza con un boleto de compraventa, que a mi entender es el instrumento legal, como el mayor instrumento legal que hay previo a la escritura. Me encantaría vender con escritura directamente, pero no se puede porque hay un proceso grande. Nuestro proceso de obra es realizar toda porque vamos a hablar de un edificio o de cualquier tipo de desarrollo, vamos a hablar de lo que sea que desarrollemos nosotros, nos gusta hacer todas las cosas prolijas. Primero que nada es toda la documentación técnica. Una vez que está toda la documentación técnica, los inicios de aprobado, y cuando tenemos todo el circuito armado, recién largamos la obra. Esa es nuestra forma de trabajar, porque no nos gusta trabajar de decir, en fin, me lo dan. Sí, 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 porque ya pasa a medio ambiente. Uno de los procesos, en todo el ciclo, todo, sí. Sí. No, yo una vez que yo tengo el ok de todos los entes públicos, en este caso, yo empiezo. Perdón. No, Con capital propio. Exactamente. Exactamente. digo, porque además tiene que tener prehorizontalidad en el caso de los edificios, porque si no tampoco podés meterlo. O sea, hay un montón de posibilidades. Sí. En Córdoba pasa que se vende antes de un proceso de licenciamiento. Tarda de 3 a 4 años. Solo el proceso. 4 años que tardaron todos los procesos de licencia en DAPRI. Lo que sería también PPA para ustedes, EP, que sería EDEL para ustedes, y todas digamos, estos organismos que dependen en el caso de la provincia de Córdoba de la provincia. El PEC es una empresa provincial de la energía, no es privada.
lo cual hace que la provincia tenga todo el manejo de la realización como base, por ejemplo, del loteo. Y eso lleva, lo que vos me decías, 1 año, 2 años, no sé exactamente, no lo puedo registrar, pero en Córdoba el promedio es 8 años para aprobar un loteo. O sea, eso es el promedio existente en la definición. No, bueno, pero por lo menos es lo que... también el proceso, la definición de muchas situaciones que tienen que ver con la legalidad. Por ejemplo, el tema de lo que es barrio privado y de lo que es country, de lo que es barrio segurizado, de lo que no es barrio privado, y de todas estas figuras que fueron apareciendo y que se transformaron en conjunto inmobiliario, básicamente. Entonces, todo esto llevó a que la ley nos aceptara de alguna manera, fuéramos aprendiendo también conformar un teatro. ¿Bien? Puede ser. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias a todos. Vamos a saludar al doctor. Yo tengo el agrado tremendo de estar muy apreciada por mí, que no tiempo, el doctor Daniel Muelmans. Él les va a hablar ahora un poco sobre las implicancias de las modificaciones del Código Comercial y Civil en nuestras vidas, ¿no es verdad, Daniel? Y ya oportunamente lo han presentado, han leído su currículum, que es vasto y es interesante e importante. Seguramente lo mismo en el tema de... El Código Civil y Comercial está vigente a partir del 1 de agosto de 2015. Como bien han señalado, antes se hablaba de la ley por excelencia, porque nos regía en todos los aspectos de nuestra vida, desde antes del nacimiento, después del nacimiento y después de la muerte. Con lo cual, el código realmente regula todos los momentos y todos los aspectos de nuestra vida. Ya hoy no se dice que es la ley de leyes, porque antes se aplicaba mucho el código civil, código de comercio, sin mirar necesariamente a la Constitución Nacional. Y hoy el artículo 1 que ha mencionado que la interpretación siempre tiene que ser conforme a la Constitución Nacional, que es la ley de leyes, y los tratados internacionales con jerarquía constitucional conforme al artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Hay una infinidad de normativa internacional que muchas veces, sobre todo en materia de vivienda, es decir, en construcciones inmobiliarias
destinadas a vivienda que también han recibido su protección constitucional, como es el Tratado del Derecho a la Vivienda, que está en la Constitución Nacional, pero también los tratados internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica, que prevén con la obligación del Estado de proveer una vivienda digna a sus ciudadanos. Incluso este derecho a la vivienda, puede ser motivo de otra charla, se ha aplicado también al tema de las locaciones, con lo cual también tiene un impacto no solo en materia de compraventa inmobiliaria, sino también locaciones inmobiliarias y en el tema que me convoca, que es el contrato de obras y servicios, Código Civil y Comercial. Entrando ya al Código Civil y Comercial en la parte del contrato de obras y servicios, recordemos que la primera modificación que vemos es que se ha producido la autonomía de estos dos tipos contractuales respecto del contrato de locación de cosas. Antes, Vélez Sarsfield incluía dentro de la definición del artículo 1493 tanto a la locación de cosas como a la locación de obras y locación de servicios. Esto se consideraba totalmente inapropiado y también anacrónico, porque, sobre todo en materia de locación de servicios, esto tiene la incorporación como locación una explicación histórica, porque la locación de servicios viene de servus, que era el esclavo liberto, que casi era parecido a una cosa, y por lo tanto se asimilaba al contrato de locación de cosas. Con lo cual, hoy la primera cuestión positiva es la independización del contrato de locación de cosas, está regulado de forma independiente y también por leyes especiales que lamentablemente han tenido impacto negativo en la sociedad y que es motivo actualmente del proceso de reforma, y el contrato de obra, ¿no?, de locación y de servicios. Es por eso que muchas veces en la práctica profesional todavía se ven contratos que dicen contrato de locación de obra. La locación de obra ya no existe. Existe actualmente sí el contrato de obras junto con el contrato de servicios. El contrato de obra y de servicios está definido en el artículo 1251 del Código Civil y Comercial, que dice que hay contrato de obra y servicio cuando una persona, según el caso, el contratista o prestador de servicios, actuando independientemente, ya que si hay dependencia, estamos en el campo del derecho laboral, se obliga a favor de la otra, llamada comitente, a realizar una obra material o intelectual o proveer un servicio mediante una retribución. Sin perjuicio del tema retributivo, prevé el Código Civil y Comercial la posibilidad de que el contrato sea gratuito. Lo dice, el contrato es gratuito si las partes así lo pactan o cuando por las circunstancias del caso puede presumirse la intención de beneficiar. En base a esta definición tenemos, por un lado, tenemos el comitente, que es aquel que encarga o encomienda a otro la ejecución de una obra material o intelectual o un servicio, y el contratista o prestador de servicios, quien es el que se obliga a prestar un servicio en sentido amplio o a ejecutar una obra que puede ser material o intelectual. ¿Qué diferencia hay entre lo que es el contrato de obra y de servicio? Es que en principio los contratos de obra tienen como finalidad un resultado, un opus, mientras que el servicio lo que se contrata es la actividad. Eso tiene impacto desde el punto de vista jurídico, porque cuando se contrata un resultado, dice que la responsabilidad, el factor de atribución de la responsabilidad es de tipo objetivo, se
hay que acreditar exclusivamente que el resultado no se produjo y la relación de causalidad, digamos, debiendo en todo caso para liberarse de responsabilidad el constructor o prestador, el constructor debería probar que una causa ajena, que ha sido, por ejemplo, no se terminó de construir el inmueble porque hubo un terremoto, es una causa totalmente ajena a la obra contratada en sí, pero no cuando la no ejecución dependa o haya sido producto de un riesgo propio de la actividad. En ese sentido, no es una causal de exoneración de responsabilidad. Mientras que cuando se trata de un contrato de prestación de servicios, se asume una obligación llamada de medios. Lo que se obliga es a poner todos los recursos, conforme a las leyes del arte, etcétera, para obtener el resultado previsto, pero sin asegurar el mismo o su eficacia. En ese caso, esta sería la distinción entre cuando un contrato de prestación de servicios, desde cuando obligó exclusivamente a poner todos los medios al alcance y obrar conforme a la lex arti. Ejemplo clásico es el médico general, hay casos particulares, el plástico, como se llama plástico según su resultado, pero en general es una obligación de medios. La obligación del abogado es una típica obligación de medios, porque tanto el médico como el abogado no pueden aceptar resultados, sino poner todos los medios a nuestro alcance para la mejor defensa del cliente o para la obtención de obtener el restablecimiento de la salud del paciente. En este sentido, el constructor dependerá en términos de la vinculación que tiene con el comitente, pero normalmente va a ser la obtención de resultados. Se obliga a obtener un opus, sea el contrato de obra material de construcción privada, sea un contrato de obra intelectual, como puede ser la facción de un proyecto o anteproyecto. Es interesante destacar que, si bien podría hablar y desgranar un poco lo que son los, digamos, caracteres del contrato, que es un contrato nominado, típico, es decir, está regulado por el Código Civil y Comercial, es consensual sin que sea necesario un instrumento escrito, aunque a los efectos probatorios menciona que se deben celebrar por escrito aquellos contratos que sean de uso instrumental. En este sentido, sí, bueno aclarar por ahí que en el Colegio de Arquitectos, me repito a esta institución porque soy abogado de la misma, existe un modelo de contrato de obra, de encomienda profesional, donde se establecen los clausulados básicos, digamos, de lo que sería un contrato de obra intelectual. Y es interesante detectar que en muchas oportunidades, una cuestión de tasa retributiva o fiscal, se consigna como retribución y honorario un monto inferior al que realmente se ha pactado entre las partes. Obviamente que el problema comienza cuando incumple el comitente con el pago de importe no consignado en ese instrumento. Entonces es una cuestión obviamente de simulación desde el punto de vista jurídico, y habría que acreditar la simulación, la licitud de la simulación, cosa que es bastante complicada, y por lo tanto, siempre recomiendo, puede haber un contradocumento, digamos, que uno mantiene en reserva, por lo menos que lo hagan, y lo que realmente corresponde es que consignen el precio que realmente han estipulado las partes, de manera tal de tener la tranquilidad de que si incumple el comitente, podrán reclamarle el real precio pactado. De todos modos, si no hubiera
un contrato escrito existe como principio de prueba, digamos, de la existencia de este contrato, la llamada orden de trabajo, que al reverso también tiene una serie de clausulados que mencionan la celebración de un contrato de obra. Bueno, la orden de trabajo obviamente que si no es considerado un contrato, sí por lo menos es considerada un precontrato, y hay clausulados que se incorporarán, precontrato, digo, contrato preliminar, y hay un clausulado que sí se considerará vigente entre las partes. Y de nuevo es importante la orden de trabajo consignar en principio el precio real de la contraprestación a los efectos de evitar estas contingencias que pueden ocurrir. Es un contrato que normalmente, y esta es otra cuestión interesante, es llamado de duración, porque desde que comienza la ejecución ya del contrato hasta que se extingue el mismo, sea a través de un proyecto, croquis preliminar, anteproyecto, proyecto, etc., eso insume cierto tiempo. No es como cargar nafta, que uno va, le carga nafta y es de ejecución instantánea prácticamente. Tarda lo que tarda el surtidor en cargar los litros de nafta. No, acá se produce desde el comienzo de la ejecución del contrato hasta que se extingue el mismo, hay un transcurso de tiempo. Y ese transcurso de tiempo no es menor en nuestro país por el tema económico. Es decir, que presenta una convergencia con la cuestión del precio específicamente, en cuanto a decir, bueno, ¿cómo hago yo para mantener a valores constantes una prestación que se va a producir durante cierto tiempo en un país que tiene, se calcula el 150 anual ya de inflación? Obviamente que estamos en Suiza, entonces el tiempo impacta en la contraprestación, en el precio. Y ese mantener a valores constantes es lo que en la doctrina jurídica se denomina sinalagma funcional. O sea, hay un sinalagma genético al momento del nacimiento del contrato, que es decir, bueno, lo que yo estoy pactando es lo que normalmente se acuerda en plaza por este tipo de trabajo. Entonces, si no hay problema en este sentido, en cuanto a vicios, se puede decir que el sinalagma genético es perfecto. Ahora, si eso va a pagar en cierto tiempo, o a medida que evolucione la obra, o el proyecto, el anteproyecto, bueno, hay que ver cómo se mantiene ese sinalagma al origen durante ese tiempo que va a transcurrir. Luego, otra cuestión que es interesante es el impacto que tiene la ley de defensa del consumidor en los contratos de obra. En este sentido, ustedes dirán, bueno, ¿qué me está hablando? Si el contrato profesional, digamos, del arquitecto, no está excluido como un contrato de consumo. ¿Por qué? Porque la ley expresamente dice que los trabajos profesionales que requieren un título habilitante, cuya matrícula está regulada por los colegios profesionales, están excluidas de la ley de defensa del consumidor. Pero acá hay que tener tres cuestiones en vista. Primero, el contrato de consumo, relación de consumo, hay cuando se presenta la figura de un consumidor, que es aquel que adquiere bienes y servicios para beneficio propio de su grupo social o familiar, y un proveedor profesional de bienes y servicios. Es decir, aquel que participa en el mercado en la producción, comercialización, etcétera, de bienes o servicios en general. Sin embargo, la ley ha establecido que se excluye de la aplicación o de considerar como proveedor profesional
al profesional universitario, en principio que tiene un título habilitante y cuya matrícula está regulada por un colegio profesional. Pero digo, a pesar de esto, que ha sido criticada la doctrina y todavía sigue existiendo controversias sobre por qué el privilegio a los profesionales, la ley hace una salvedad, dice, salvo la publicidad que hicieran de su servicio, que se regula por lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la Ley de Defensa del Consumidor. Es decir, que si yo promociono mis servicios profesionales y digo, supongamos, le voy a tener su proyecto en 15 días y eso salgo en publicidad, o su proyecto a valor canasta familiar, etc., a pesar de yo no ser considerado un consumidor, esa publicidad integra el contenido contractual. ¿Esto qué significa? Que si yo no cumplo con el precio, con las condiciones que yo he dado a la publicidad, estoy violando la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Y esto qué puede acarrear? Primero, sanciones administrativas que pueden ir de 500 pesos a 5 millones de pesos, y también la aplicación de lo que se llama el daño punitivo. Me pueden también demandar a mí, aparte de daño y perjuicio por incumplimiento contractual, que abone una llamada multa civil, punishes, damages, que le llaman en derecho americano, por haber una conducta totalmente negligente, por haber prometido algo que era indudable que no iba a poder cumplir. Y eso se tiene en consideración también el beneficio económico que yo podría haber obtenido de esa publicidad a los efectos de la gradación de la llamada sanción civil, multa civil o daño punitivo. Pero, por otro lado, a pesar de estar excluido el profesional individual de la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor, la empresa de arquitectura, la empresa de construcción, a pesar de que esté dirigida por ingeniero, etcétera, o arquitecto, esa sí está incluida. Así como está incluida el estudio jurídico, la empresa jurídica o la empresa médica. El profesional individual no es considerado proveedor, pero el profesional empresario, en el marco de la empresa, sí es considerado como un proveedor profesional de bienes y servicios, y esto también impacta en otras cuestiones, como por ejemplo en la prescripción de las acciones. Y vamos a ver que hay acciones que prescriben al año, las de vicios ocultos, por ejemplo, según el Código Civil y Comercial, pero si es una relación de consumo, va a prescribir a 3 años, que es cuando prescriben las acciones entre consumidores y usuarios. Por otro lado, recuerden ustedes que en estos reclamos de consumidores hay, por el artículo 53 de la ley 24240, el acceso a la justicia gratuita, con lo cual implica también ese acceso no solo no pagar las tasas de justicia, etcétera, sino eventualmente de quedar liberado de las costas judiciales, con lo cual es muy atrayente para un consumidor poder accionar a través de la Ley de Defensa del Consumidor, sin dejar de contar que por el artículo 42, los derechos del consumidor, artículo 42 digo de la Constitución Nacional, los derechos del consumidor tienen raigambre constitucional, y eso está amparado también por una acción denominada heroica, que es el amparo a los derechos fundamentales, el amparo a, a los derechos constitucionales, que está plasmado en el artículo 43 de la Constitución Nacional, conocida como una acción de amparo. ¿Cuáles son las obligaciones principales que surgen de un contrato de obra? Por un lado, de parte del contratista o del profesional, etcétera, la de ejecutar la obra conforme a lo convenido. Para eso puede, en principio, estar los medios que más considere conveniente, siempre que esa ejecución se encuadre en la lex artis,
En este sentido, la actividad específica de los arquitectos, si bien no hay regulación particular en el Código Civil y Comercial, sí hay una ley del arte de la arquitectura, hay normativas sectores, digamos, administrativas que dictan las municipalidades, comunas que tienen el poder de policía edilicio, y hay normas también profesionales que emergen de los colegios profesionales que tienen el control de la matrícula y también normalmente un tribunal deontológico, es decir, del ejercicio ético de la matrícula. Lo que sí existe en materia profesional genérica es un principio de que a mayor conocimiento que uno debe tener de las cosas, mayor es el grado de responsabilidad. Y si es un profesional, se supone, no te preocupes, no te estoy citando, esto es como decía Eduardo VII a su tercera esposa, le dije, no te preocupes, mi amor, esto va a terminar rápido. Entonces, tiene que, decía, cumplir con estas disposiciones, porque si no incurre en responsabilidad. Y como se trata de un profesional, la ley también ha resaltado el Código Civil y Comercial en materia probatoria un principio que para mí lo tomamos del análisis económico del derecho, que es aquel que está en mejores condiciones de acreditar una situación, es el que debe soportar la carga de la prueba. Es decir, si yo cumplí o no con la lex artis, no es algo que lo deba probar el comitente, sino es el profesional que deberá acreditar que de su parte no hubo culpa, que no hubo incumplimiento. Y eso es una inversión de la carga de la prueba que se produce en materia profesional. Vamos a ver que en materia de la responsabilidad profesional se aplican las disposiciones generales de la responsabilidad civil, que también han tenido una importante modificación, porque la responsabilidad civil antes era meramente sancionatoria, uno incumplía y debía resarcir los daños y perjuicios derivados del incumplimiento. Hoy a esa función se le ha agregado el principio que se utiliza en materia médica, que es mejor prevenir que curar. Es decir, hay un deber genérico de prevención del daño. Con lo cual puede ser que pueda responder un arquitecto, un profesional, no por haber producido el daño, sino por la no evitación de ese daño. Con lo cual es un nuevo deber que deben soportar quienes son profesionales, y sobre todo cuando hablamos de constructores, etcétera, estamos hablando de personas que hacen de ello su forma de vivir, es decir, son profesionales en el arte de la construcción. Desde el punto de vista comitente, por supuesto, hay una obligación nuclear que tiene, es la de pagar la restitución, y además, ligado a proveer los materiales, etcétera, debe cumplir con esa obligación. Y además hay una obligación secundaria de colaboración que debe, por ejemplo, firmar los anteproyectos, las solicitudes de aprobación de los anteproyectos, proyectos, etcétera, conjuntamente con el profesional a cargo. En cuanto a los riesgos de la contratación, dice que si los bienes que se otorgan, digamos, perecen, los materiales, etcétera, perecen por caso fortuito, fuerza mayor, lo soporta la parte que debía proveerlos. Esta es una regulación que trae el Código Civil y Comercial respecto de los bienes. Otro tema interesante también es la posibilidad que tiene el comitente de desistir de la obra, de desistir de la encomienda profesional. Pero para que ese desistimiento sea ajustado a derecho, debe resarcir los costos que hubiera tenido, como así también la ganancia que hubiera dejado de percibir. Pero el juez, en ese caso, puede reducir el monto del lucro cesante, que se llama, según las circunstancias del caso, los efectos de no producir un enriquecimiento
por parte del contratista. Específicamente, para no alargar tanto, vamos a ver el tema del precio, el tema del plazo y el tema de algunas cuestiones de responsabilidad. El tema del precio, ¿cuál es la dificultad que se plantea? Bueno, nuestro país es macroeconómico. Se plantea sobre todo en no sabemos cuánto va a costar mañana una cosa. Yo diariamente me sorprendo de que lo que ayer valía 10 pesos y vale 15 o 20, además no hay parámetros, digamos, para ajustar el precio. A tal punto, incluso en el ámbito de la construcción personal, estaba cambiando unos artefactos eléctricos y me decía la que me vendía esos artefactos que no los tenía, que los pedía plata, fábrica, pero que no había precio. A mí me acuerdo cuando construía mi casa, he llegado a hablar con gente amiga, así, dame los materiales, y después cuando tenga precio avísame, pero no me dejé sin materiales. Bueno, eso ustedes más que yo lo conocen, vivir a diario, el incremento que tienen los materiales, el incremento que tienen, y la falta de precio en algunas cuestiones que tornan dificultoso, por supuesto, el ejercicio profesional. Sí. Una sola cosa que creo que a todos nos está pasando ahora. El tema del precio no solamente dificulta esto de saber cuánto me va a costar al final, sino que hoy dificulta el acceso a los productos, porque muchas veces, como los propios proveedores no saben cuánto va a costar, no lo venden, entonces uno va a buscar y termina influyendo en el plazo total de la obra, y ya hace bastante tiempo. Y bueno, lo que yo decía, que dice, por favor, da los materiales o tenga precio avisado. Pero al margen de eso, me estaba olvidando, un contador amigo, que bueno, es conocido porque también está en la academia, el contador Sota, hijo, me decía que en materia de obra había dos factores. El factor que él le llamaba factor arquitecto, que era el factor precio y el factor tiempo. La obra nunca costaba lo que los arquitectos decían que iba a costar, aún en épocas que no eran inflacionarias, y la obra nunca se terminaba en el plazo que uno preveía que se iba a terminar. Y la verdad que esto es una cuestión, hablamos de la publicidad, recuerdan ustedes, otra de los libros de la ley de prensa el deber de información. Y no se le pide al arquitecto que sea matemático y sepa exactamente cuánto va a costar, o que sepa exactamente cuánto va a demorar la obra, porque hay una serie de imponderables que pueden llevar a que la obra cueste más, sobre todo en este momento, o demore más. Lo importante es que ustedes como profesionales informen al comitente. Hemos visto que esto puede ser así, para que no haya sorpresa, porque muchas de las quejas que hay en colegios profesionales precisamente se fundan en estos dos aspectos. Me dijo que iba a salir 40 y ya voy pagando 500 y todavía la obra no termina, recién estamos en la primera etapa, o me han dicho que iba a demorar 2 meses y hace 1 año que estoy esperando para mudarme, pues no tengo casa donde vivir. Bueno, lo importante es que ustedes informen al comitente qué alternativas pueden sufrir durante el transcurso de la obra, que es imponderable, para que no se agravien, digamos, en estos dos factores. En materia de precios, ustedes saben que hay sistemas clásicos de contratación en materia de construcción que pueden ser aplicados también al trabajo profesional. Uno es decir, ajuste alzado, en medida, y otro es costo. Ustedes lo recontra conocen los sistemas. No me voy a explayar demasiado, salvo decir que el ajuste alzado o llave en mano, digamos, hoy en términos se subdivide en absoluto cuando no hay posibilidad de modificar, aun cuando aumenten los materiales, la mano de obra, etcétera. No hay posibilidad de hacerlo, salvo el caso de imprevisión, que es cuando se torna excesivamente onerosa por causa extraordinaria e imprevisible.
La inflación hoy no es una cláusula extraordinaria, ni tampoco es imprevisible. Por lo cual, la teoría de la imprevisión o el aumento del dólar, ¿quién no diría que el dólar va a aumentar? Quizás la jurisprudencia llegó a decir que, bueno, la inflación era previsible, la hiperinflación era Alfonsín decían no era previsible. Lo cierto es que hoy, al alzado absoluto, no sé exactamente qué hace, no me obligaría yo a contratar sobre esta base, salvo que sea una moneda fuerte. Obviamente, si se trata en dólares, vamos para adelante. Pero si no, es imposible. Con lo cual, lo que quedaría sería el ajuste alzado relativo, es decir, bueno, indexemos el precio que hemos fijado a los efectos de mantener constante la ecuación económica financiera del contrato, de hecho, administrativo, a través de un índice. Y utilicemos, eso lo he desarrollado el índice de la construcción, de la Cámara de Construcción Argentina. El único problema desde el punto de vista legal en este sentido es que está prohibida la indexación en nuestro país. Vivimos en la ficción de que estamos en Suiza, acá no hay inflación, entonces mantenemos vigente en ese aspecto la ley de convertibilidad que dice que está prohibida cualquier cláusula de actualización, repotenciación o redeterminación de precio en los bienes y servicios. ¿Cómo, dónde vive el legislador que todavía está pensando? Esta es una vieja discusión que merecería todo otro seminario al respecto, pero en lo personal, ¿qué es lo que pienso yo? ¿Por qué se mantiene la convertibilidad solo en este aspecto? Pues la ley de convertibilidad obviamente ha sido derogada en cuanto a la convertibilidad en sí, pero dejó subsistente este aspecto. Porque dicen que la expectativa inflacionaria genera inflación. En lo personal, y siguiendo un autor alemán, Lorenz, considero que las cláusulas de estabilización no son efectos de la inflación, sino son causas de la inflación. Cuando hay inflación, ahí aparecen, en la escena, aparecen las cláusulas de estabilización. Digo, es un mecanismo para mantener constante esta ecuación financiera. La ley de locaciones, la 27551, que está en vía de ser reformada, derogó a los efectos de la locación de cosas esta prohibición. Pero en rigor, a mi entender, debió haberlo derogado en términos generales. Y hasta el propio Estado actualiza sus obligaciones, redetermina el precio, etcétera, como no los particulares. Y además, una otra cuestión, la realidad siempre se ha terminado imponiendo frente a las ficciones legales. Es decir, nadie en su sano juicio contrataría para cobrar a mediano o largo plazo una suma de dinero si no prevé un mecanismo para mantener constante el valor de la contraprestación. Con lo cual, quedan los otros sistemas, digamos, como posible de unidad de medida o de costes y costas, que el problema del coste y costes es que, por un lado, se puede decir beneficia al conductor, cuando más gasto, mejores material utilizo, más calidad, más cobro de porcentaje normalmente de costos reales, directos o indirectos, pero en detrimento del que sacó el plan Procrear o el crédito Procrear y que pretende con 100.000 pesos tener donde ir a vivir. Pues decir, bueno, yo, esto es la plata con la que dispongo. Bueno, lamentablemente, todo se ha repasado, el crédito UBA, ustedes saben que ya hay jurisprudencia, porque es como una estafa buscada. El propio Estado decía, saca estos créditos que vamos a subvencionar nosotros en base a la inflación, y vos pagás, total la inflación va a ser poca, y siempre el salario va a ser mayor que la inflación. Bueno, ha sido una publicidad engañosa. Entonces, eso ha dado lugar, por supuesto, a la mayor litigiosidad. La litigiosidad y la inseguridad en las leyes produce justamente que nadie quiere invertir. Nadie toma real conciencia, a pesar de que en doctrina se discute sobre el tema de la actividad jurídica,
crear conciencia el daño que produce en la sociedad la inseguridad jurídica. Es decir, que uno no pueda programar, como en los países desarrollados, a mediano o largo plazo, porque no sabe cómo van a interpretar las leyes, si esa ley va a seguir vigente, cómo va a ser la situación macroeconómica. Es decir, estamos acostumbrados a, como decía, sociedad del puerto, de los poetas muertos, a vivir a la cuna macabra, a vivir al día y pensar totalmente a corto plazo. En cuanto al tiempo, es muy importante, porque el tiempo, si se fija uno contractualmente, el vencimiento del plazo va a dar lugar, salvo caso fortuito, fuerza mayor, ajena a la contratación y a la actividad en sí, va a dar lugar a que comience a devengarse multas, si eso se ha previsto en el contrato. Ustedes saben, en las compraventas, por ejemplo, de inmuebles en pozos, se dice, bueno, si yo, el plazo va a ser de 24 meses, hay 12 meses gratis, después yo tengo que pagar una multa equivalente al valor de un alquiler, etcétera, etcétera. Bueno, se vencen esos plazos, obviamente cae mora, si hay un plazo fijado, no es necesaria la interpelación para constituirlo en mora, porque ya se interpela pro homine, en el derecho, es decir, en el derecho romano, el tiempo o el calendario interpela por el hombre, y si no hay un plazo determinado, y bueno, normalmente se recurre a la figura de poner en plaza, digamos, aproximadamente tal fecha a los efectos de el mecanismo, ¿cuál es? Lo denuncia de la Dirección de Comercio y Defensa del Consumidor al constructor. Dice, no, si yo te voy a entregar en tal lado, además tiene que estar muy bien redactado para que sea aproximado en serio, pero de todos modos, esa aproximación no quita que yo pueda recurrir al juez y decir, señor juez, no voy a dar nombre y apellido. El acto grande, y decir, che, no dice aproximado, dice el acto, pero hace 15 años que prometió que va a hacer este edificio y todavía está baldío el terreno. No vaya a comentar esto en vivo. No quiero dar apellido. Estamos. Y lo último, el tema de las responsabilidades, y pues, tenemos que estar. Ahí existe una serie, la responsabilidad civil, en términos genéricos, se dice que es la sombra de la obligación. Es decir, cuando yo no cumplo una obligación, se genera responsabilidad. La responsabilidad puede ser directa o indirecta, puede ser contractual o extracontractual, puede surgir del Código Civil y Comercial, pero también hay responsabilidades penales que han visto por el tema, por ejemplo, la submodulación, se cae el edificio, o se cae, perdón, el mueble lindero, sufre daño. Bueno, en nuestra provincia hemos visto, esta vez, a una condena específica por ese tipo de situación. Cosa que antes no ocurría, digamos, si bien había una especie de criptofori, es decir, rules, sociedad, que se había desmoronado, continuó el dinero, pero nunca se había condenado expresamente tanto al constructor, digamos, a la empresa constructora, cuanto al profesional interviniente por este tipo de situación. Luego están las sanciones administrativas. Ustedes seguramente como profesionales han recibido alguna notificación por parte de la municipalidad del Tribunal de Falta, por falta de cartel de obra, por falta de no ajustarse, digamos, a la reglamentación legal, por falta de permiso para construir o por alguna otra cuestión atinente a derecho. Es decir, que también hay obligaciones administrativas que se cuyo incumplimiento genera también un tipo de responsabilidad. Luego están las responsabilidades laborales. También alguno de ustedes habrá recibido alguna notificación de la Dirección de Trabajo, de la Secretaría de Trabajo de la provincia, diciendo que usted tiene tantos trabajadores en la obra y ninguno, por supuesto, está registrado. Por
o un registro que sea uno. Y el profesional dice, pero yo no tengo ningún trabajo, yo lo único que soy director técnico de la obra, no soy el contratista y mucho menos el propietario, pero también se genera una responsabilidad laboral en ese sentido y también se le imponen multas al profesional. En materia del Código Civil y Comercial, por supuesto, con la encomienda van a incurrir en responsabilidad. Y en materia de construcción, el Código regula los casos de vicios ocultos, de vicios aparentes, y en los casos de ruina en los inmuebles de larga duración, como así también específicamente de los daños producidos a linderos o por incumplimiento de las obligaciones derivadas de normas administrativas. Eso también puede generar responsabilidad. Lamentablemente, necesitaríamos que en la ocasión nos convocamos a charlemos un par de horas sobre estas cuestiones. Pero bueno, simplemente tienen ustedes un pantallazo de la responsabilidad que asumen como profesionales. Es muy importante que la tengan presente, muy importante el deber de información que deben dar a los clientes. Generalmente los conflictos, y quizá estos consejos de la experiencia ya del viejo Ricardo, se producen cuando se rompe la comunicación entre las partes. Ya cuando empieza a discutir con el competente, o cuando empieza a quedar plata y ya empieza a sentir que no va a llegar a cumplir con su sueño, bueno, ahí comienzan los problemas. Y lo mismo lo he visto en materia de responsabilidad civil médica. Uno ve que plantea el conflicto cuando se rompió la comunicación. Por eso es muy importante informar, es muy importante comunicar, es muy importante invitar, porque tiene el comité, entre otros, los derechos que tiene, inspección de la obra, etc. Bueno, en verdad, para que puedan ver qué es lo que efectivamente están llevando a cabo. Bueno, desde ya, muchísimas gracias por la atención. Si alguien quiere hacer una pregunta. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Cómo le va? Una duda. Cuando se habla de el ajuste alzado relativo, yo había comprendido que había dentro de esta razonabilidad de cuándo se podía realizar esto, o modificarlo al absoluto, que de hecho lo dan por, digamos, cualquier contrato debería estar definido como base en ajuste alzado absoluto, y solamente en ciertos casos podría definirse algún tipo de modificación en el precio. Digamos, a través de, por ejemplo, un cambio que se necesite hacer para continuar la obra. O un cambio que decide el comité de hacer para seguir haciéndola, y que el contratista tenga que pasar un precio que no supere el 20%, porque esa podría ser una posibilidad de disolver el contrato. Son como definiciones muy específicas de cuándo puedo redeterminar el precio o adecuar el precio a esos cambios. No habla de, como se definió que no existe, pero una indexación no existe legalmente. No habla de un cambio de precio porque aumente el precio, y el precio de la mano de obra o del material. ¿Es así? A ver, lo que la ley dice presume que si no han establecido un mecanismo de fijación o determinación del precio, la ley presume que es ajuste alzado absoluto. En el caso de ajuste alzado absoluto, la variación de la mano de los precios de mano de obra, materiales, etcétera,
no habilitan a que se modifique el precio. Ese es el criterio. El otro criterio es que están prohibidas las actualizaciones, pero el propio Estado celebra contratos con el ajuste al saldo relativo, porque dice, bueno, si supera los costos, 5%, etcétera, se va a redeterminar el valor de la obra. Y acá rige el principio de la autonomía privada como regla general. Es decir, yo creo, y en la práctica que se acuerden contratos con ajuste al saldo relativo. Si, bueno, mirá, si hay incremento o este precio se va a reajustar mensualmente, etcétera. Y si le plantearan a un juez, yo no creo que diría, no, la ley de esta aspecto, esta cláusula. Se puede, el propio Lorenzetti, en la época que era presidente de la Corte, cuando en materia de locaciones se hablaban de precio escalonado, era una forma de actualización, la diferencia es que el escalonamiento se hacía a dedo, decía, bueno, entonces la fui prorrateando. Decía, no, esa es una forma de determinación del precio en cada momento del pago conforme al valor de la obra. Es decir, que no creo que nadie en su sano juicio, ningún juez hoy, en esta realidad que vivimos, diga que eso está prohibido por la ley de convertibilidad. Al margen de eso, vos has tocado otra cuestión. La cuestión es que no se puede modificar ni el precio ni el proyecto. Entonces ahí entran a jugar algunas cuestiones conceptuales que son las cuestiones de los adicionales, imprevistos o imprevisibles. En materia de adicionales, la ley, tanto el Código Civil, el 1711, el Código Civil Comercial, dicen que si yo pretendo hacer adicionales a la obra no previstas, debo pedirle el consentimiento al comité. Si no, en principio, no están permitidos. ¿Tá? No lo puedo hacer. Y si el comitente, además de esos adicionales, implica un valor mayor al 20%, el comitente puede recibir el total. Y está la otra situación del imprevisible. Es decir, cuestiones que yo no pude al momento de presupuestar la obra tener en consideración, según las reglas del arte. Ahí hay que ver, de hecho, si se trata de un adicional, se trata de un costo impredecible. En ese caso, la obligación es informar inmediatamente al comité. Y si el costo de ese impredecible es superior al 20%, puede rescindir el contrato. Esa es la regulación. No hemos tenido tiempo de hablar de los adicionales y de los impredecibles, pero es lo que establece el Código Civil. También les puedo acotar que muchas veces no hay una conformidad, un consentimiento expreso y por escrito, como exige el Código Civil y Comercial, pero incluso profesionalmente me ha dado un proceso en el cual el comitente iba semanalmente a ver la obra. Entonces, yo he sostenido que había un consentimiento tácito y que si no se reconocían esos adicionales, se iba a producir un enriquecimiento sin causa a favor del comité. Y en la absolución, yo lo llamé absolver posiciones, muy divertido, pero bueno, llamé, de hecho, pero usted sabía que estaba poniendo esa luminaria en tal lugar. Sí, yo le he dicho a ese tonto que no ponga esa bombita china. Bueno, conocía perfectamente que se estaban haciendo los adicionales y no dijo nada. Consintió tácitamente. A pesar de que el código dice consentimiento expreso y por escrito. Lo ideal, por supuesto, no fue por esta cuestión, y si hay adicionales, pedir la conformidad. Y si hay impredecible, bueno, habrá que explicar que es una cosa. De nuevo, muchísimas gracias.